Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Mi esposa apareció después de 6 días desaparecida. Sonrió. Agradece que incluso haya vuelto a casa. Yo, la verdad es que me lo estaba pasando genial con mi pareja. La miré y le dije, gracias, pero ya no vives aquí. Y le di un sobre amarillo. Se puso pálida al abrirlo. Había anotaciones que, de contarse, harían que hasta una tragedia griega pareciera una broma. 6 días. 6 días de silencio absoluto. Y cuando por fin apareció por la puerta principal, no parecía alguien que se arrastrara de vuelta a casa tras una crisis nerviosa. No, estaba renovada, como si acabara de salir de un paquete de spa llamado Infidelidad de lujo. Viene con pintalabios de cortesía, un pelo impecable como el de un anuncio de champú, y ese perfume, de esos que te hacen estornudar y dudar de tu autoestima al mismo tiempo. Entró pavoneándose, como si fuera la dueña del lugar, lo cual, técnicamente, alguna vez fue, pero ahora, en esta situación, solo era una invasora emocionalmente excluida. Yo estaba sentada en el sofá con una taza de café frío, que, como yo, había perdido su propósito. Unas horas antes, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Derek, mi abogado / coach de caos. Tranquila. Déjala hablar primero. Siempre se incriminan a sí mismas. Y vaya si lo hizo. Sin pudor, dejó caer su equipaje, se sacudió el pelo y dijo, como si fuera lo más normal del mundo, da las gracias. Incluso volví a casa. Casi aplaudo. En serio. Podría haber ganado el premio a la frase más audaz del año y aún así haber dado un discurso de aceptación digno de un Oscar. En esa sala, hubo un segundo en que mi mente se ralentizó, como si intentara procesar lo que acababa de oír. Mis oídos captaron las palabras, pero mi cordura intentaba reiniciarse. Lo dijo como si acabara de volver de un retiro de yoga, no de una escapada de 6 días con su amante. No me quedé boquiabierta. No. Mi cerebro simplemente recalculó mi vida entera. Mi parte más racional pensó, Logan, no reacciones. Mantén la calma. Deja que el papeleo haga el trabajo pesado. Mi parte impulsiva quiso preguntar, al menos tu amante tenía mejor wifi. Pero no. Simplemente dije, gracias, pero ya no vives aquí. Tranquila. Espera. Como si hubiera ensayado la frase 1000 veces. Alerta de spoiler. Sí que lo había hecho. Fue entonces cuando tomé el sobre amarillo de la mesa. Había estado allí, mirándome fijamente durante 3 días, como un cómplice silencioso. Habíamos hablado, ese sobre y yo, un día, yo, el marido traicionado, él, el instrumento de la justicia poética. Juntos, habíamos planeado este preciso momento. Ella lo miró con los ojos entornados, como si le hubiera entregado una factura que no recordaba haber creado. ¿Qué es esto?, preguntó con una falsa confianza que se derritió más rápido que un helado barato. Tu paquete de jubilación anticipada, dije, reclinándome como el gerente de recursos humanos de Karma y Company. Ábrelo. Abrió el sobre con la misma impaciencia que sentía con los paquetes de regalo, porque a Mara nunca le gustó el misterio, a menos que implicara engaño. El sonido del papel al rasgarse llegó a mis oídos como un aplauso. Juro que casi oí violines. Empezó a leer, recorriendo las páginas con la mirada, y fue entonces cuando ocurrió la transformación. ¿Alguna vez has visto a alguien palidecer tan rápido que juras que vio un fantasma? O peor aún, ¿el reflejo de lo sucedido? Esa era Mara. Un segundo, se pavoneaba como Beyoncé con tacones. Al siguiente, era un fantasma de Gucci. Se le cortó la respiración. ¿Qué es esto?, susurró, pero se le quebró la voz a mitad de la frase, como si sus cuerdas vocales también estuvieran intentando pedir el divorcio. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio llenara la habitación, porque, bien usado, el silencio es más fuerte que una bomba. Entonces por fin hablé. Esto es lo que pasa cuando la operación venganza de las comunicaciones llega a su gran final. Parpadeó, sin entender la referencia. Claro. Una mujer que ya me había llamado dramática por etiquetar Tupperware. Volvió a hojear los documentos, y vi que la comprensión se dibujaba en su rostro. Pruebas. Firmas. Documentos legales. Se había equivocado. Tan completamente como una estrella fugaz. Tú no puedes hacer esto, balbuceó. La verdad es que sí, respondí,
tomando un sorbo de café con la calma de quien narra una serie policíaca. Y ya lo hice hace 2 días. Esa es la gracia del papeleo premeditado. Ahora, necesitas entender algo sobre Mara. Ella prosperaba con el control. Podía manipular una discusión como un abogado en una cafetería cara. Pero esa noche, el suelo se le había desvanecido. Estás exagerando, dijo ella con voz temblorosa, intentando permanecer desafiante. Ah, un descanso. Dije con un suspiro burlón. De esos en los que desapareces 6 días, te acuestas con tu jefe y le mandas selfies en la playa a tu hermana. Nuevos comienzos. Su rostro se congeló. Te tengo. Me puse de pie, di unos pasos hacia ella y bajé la voz, haciéndola tranquila y peligrosamente controlada, como había aprendido viendo todos los programas sobre divorcios. Mira, Mara, esto no es venganza. Es adaptación. Tú tomaste tu decisión, y yo solo completé los trámites para que fuera permanente. Dejó caer los papeles sobre la mesa y sus ojos se movían de mí a la puerta, como si calculara la mejor ruta de escape. Pero la culpa es un problema. Es un GPS terrible. Hace que te pierdas rápidamente. Crees que me estás castigando, dijo, intentando reunir lo que creía ser confianza. Pero solo estás demostrando que tenía razón sobre ti desde el principio. Eres frío. Eso me hizo reír. No fue una risa educada. No. Fue una risa descontrolada que incluso asustó al perro. Resfriado. La interrumpí, riendo con más fuerza. Mara, hiciste trampa, confesaste como si fuera una charla TED y entraste en esta casa oliendo a colonia que ni siquiera venden aquí. No puedes diagnosticarme. Se cruzó de brazos y me miró fijamente, como si tuviera una última carta de póker para jugar. No vas a hacer eso, dijo ella. Me amas. Sonreí. No una gran sonrisa. Solo la suficiente para que ella viera el final pacífico en mis ojos. Lo vi, respondí en voz baja. Así que diste un seminario de 6 días, sobre cómo matarlo. La tensión flotaba entre nosotros, densa, sofocante, imposible de ignorar. Durante años, había usado el silencio como su arma de poder. Si una discusión no funcionaba, se cerraba, dejándome a mí solo para perseguirla hasta que pusiera fin al asunto. Pero no esa noche. No esta vez. Dejé que el silencio fuera mío. La observé moverse, girar el anillo en su dedo, evitar mi mirada. Fue entonces cuando comprendió, de verdad, que esta no era una pelea que pudiera librarse llorando ni ganar con encanto. El reino había caído, y ella se había coronado reina de las cenizas. No levanté la voz ni una vez. No maldije, no tiré nada. Aunque, no puedo negarlo, la tentación de imaginarme ese sobre amarillo en cámara lenta contra la pared era fuerte. Pero no. Simplemente me alejé y señalé el pasillo. Habitaciones por allá, dije. Tienes 1 hora para recoger lo que te corresponde antes de que cambien las cerraduras. Ella se quedó boquiabierta. ¿Cambiaste las cerraduras? 2 veces, respondí con una calma aterradora. Una cuando te fuiste, y otra cuando me di cuenta de que la paz era más barata que la terapia. Se quedó allí, temblando, no de miedo, sino de la ilusión destrozada de que aún tenía el control. La vi agarrar su bolso, sus zapatos resonaban contra el suelo de madera, cada paso sonaba como el último signo de puntuación del fin de una era. Al pasar junto a mí, se detuvo en la puerta. Te arrepentirás de esto, susurró. Incliné la cabeza. Quizás. Pero lo haré bien descansado. Y con eso, se fue, dando un portazo con ese dramatismo que antes me hacía hervir la sangre. Pero esta noche no. Esta noche no. Ese golpe sonó como música, como el final de una película que debería haberme ido a mitad de camino. Me hundí en el sofá, agarré mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Derek. Entregado. Él respondió con un emoji de aplausos y dijo, el papeleo duele más que gritar. La casa estaba tranquila y en paz. Por primera vez en años, mis pensamientos no competían con el caos. Miré el espacio vacío donde solía perdurar su aroma y sonreí. La reina del caos había regresado, pero esta vez, se había ido sola. ¿Sabes cómo cada desastre en una película empieza con un montaje feliz? Éramos nosotras dos. Mara y yo, la pareja que la gente solía señalar y decir. Objetivos. 8 años juntos, 5 casados, y de verdad creíamos que el amor podía sobrevivir con chistes privados, cafeína y optimismo ciego. Solía despertarme pensando que me había ganado la lotería de la empresa. Ahora me doy cuenta de que solo compré la versión de prueba, sin política de reembolso. En aquel entonces, nuestro apartamento parecía estar lleno de vida. Música en la cocina, ella tarareando algo desafinado mientras fingía cocinar. Yo, fingiendo no darme cuenta del detector de humo,
que se convertía en nuestra campanada no oficial para cenar. Estábamos sin Blanca, pero felices como locos. Los sábados por la mañana comíamos panqueques con forma de corazón. Mal hechos, lo admito, porque al parecer el arte no era mi lengua de amor. Y los domingos por la noche maratones de Netflix, donde discutíamos por la comida como si fuera un caso de la Corte Suprema. Terminabas tus Pringles, ella te acusaba, eras emocionalmente distante, y yo le respondía bruscamente. Era comedia disfrazada de armonía doméstica. Y por un tiempo, yo realmente pensé que éramos inquebrantables. Teníamos nuestras cosas únicas, nuestras peculiaridades de pareja. Ella me robaba las sudaderas como si fuera un deporte de competición. Yo escondía sus coleteros solo para verla destrozarlos con desesperación. Y luego, por arte de magia, los encontraba como un héroe en chándal. Era una tontería. Era divertido. Era todo lo que se suponía que eran las relaciones antes de que la vida te lanzara impuestos, agotamiento y filtros de Instagram que te hacían creer que no estabas rindiendo. En aquel entonces, éramos un equipo. El dúo Pearson-Jensen, como solían presumir nuestras amigas Riley y Jess. Están tan sincronizadas, decían, normalmente después de que terminábamos nuestras frases o discutíamos en el trivial. Solía sonreír. Si hubiera sabido lo equivocados que estaban, habría empezado a acusarlos de falsas esperanzas. Nuestra historia de amor tuvo un comienzo humilde. Ese dulce comienzo que parece adorable en retrospectiva, hasta que te das cuenta de que presagia el caos. Nos conocimos en la barbacoa de una amiga. Derramó su bebida en mis zapatos, se rió en lugar de disculparse y dijo que parecía el tipo de hombre que guarda bocadillos de emergencia en el coche. Y, en efecto, lo era. Y de alguna manera eso la interesó más. Le ofrecí una barra de granola. Un gesto elegante. Y al final de la noche, estábamos discutiendo sobre qué película de Marvel era la mejor, como si nos conociéramos de años. Unos meses después, éramos inseparables. Pensé que no tenía miedo. Dijo que la hacía reír más que nadie. Debería haber sabido que era una señal de alerta. Las mujeres no suelen caer en los chicos graciosos a menos que luego planeen llamarlos inmaduros. Fuimos imparables por un tiempo. Los años de pobreza forjaron el carácter y las deudas, pero también nos formaron a nosotras. Llegaba a casa agotada de su trabajo de marketing, se dejaba caer en el sofá y decía: «Si muero mañana, prométeme que cremarás mi bandeja de entrada». Me reí, le di un masaje en los pies y hablamos de nuestros sueños, de mudarnos a un lugar más grande, de quizás emprender un negocio juntos, de tener un hijo algún día. Cuando nuestras plantas por fin dejaron de morir, empecé a pensar que lo estábamos haciendo bien. Esas eran las noches en que el amor parecía un acuerdo tácito de que el mundo podía esperar. Finalmente, el éxito llegó. Ella ascendió. Yo cambié de trabajo y empecé a ganar dinero de verdad. El apartamento se hizo más grande, las cenas más elegantes y el silencio más largo. Es curioso cómo la comodidad puede convertirse en distancia sin que nadie lo quiera. Solíamos hablar de todo. Luego empezamos a escribir mensajes en lugar de hablar, a escribir correos electrónicos en lugar de reír, a programar el cariño como si fuera parte de nuestra agenda de trabajo. Le decía: «¿Quieres dar una vuelta?». Y ella respondía: «Quizás después de este proyecto». Los proyectos nunca terminaban. Aún así, había días buenos que me mantenían enganchada. Nuestros viajes por carretera eran legendarios. Yo conducía, ella guiaba, lo que básicamente significaba que se quedaba dormida 10 minutos después, con el mapa boca abajo. Una vez, nos perdimos durante 3 horas en algún lugar de Colorado porque juraba que conocía un atajo. No me importó. Pude ver la puesta de sol mientras ella babeaba ligeramente en el cinturón de seguridad. Así era el amor en aquel entonces. Pequeños momentos de alegría tonta mezclados con café barato de gasolinera y listas de reproducción sin sentido. Hubo una noche que recuerdo como si estuviera grabada en la cronología de mi caída. Nos sentamos en el porche con pizza para llevar, hablando del futuro. Ella dijo: «Prométenos que nunca terminaremos como esas parejas que dejaron de intentarlo». Me reí, le besé la mano y le dije: «Prometo». Y como era idiota, lo decía en serio. Éramos soñadoras, ella y yo. Construíamos castillos conversando y creíamos que nuestra risa mantendría las paredes en pie. Resulta que los castillos construidos sobre la confianza se derrumban en silencio. Nuestras amigas Riley y Jess fueron las testigos no oficiales de nuestro supuesto cuento de hadas. Riley, mi mejor amiga desde la universidad, solía bromear diciendo que Mara y yo éramos la prueba de que el amor aún funcionaba. Jess, su esposa, adoraba a Mara. «Tiene un aura especial», decía Jess, como si estuviera destinada a algo grande. Bueno, simplemente no estaba ahí para mí. En aquel entonces,
Teníamos citas dobles en bares de mala muerte, intercambiábamos consejos de pareja como idiotas y hablábamos de construir casas de ensueño al lado. Debería haberme fijado más en cómo el aura de Mara empezaba a brillar con más fuerza cuando otros hombres la felicitaban. No voy a mentir, no era perfecta. Me esforzaba demasiado. A veces se me olvidaban los cumpleaños. Me volví perezosa con el romance, pensando que la comodidad era lo mismo que el amor. No me di cuenta de cuando su risa empezó a sonar ensayada ni de cuando sus mensajes perdieron los emojis. Hubo señales de alerta, por supuesto, pero cuando amas a alguien, reescribes la realidad para proteger tu fantasía. Me decía a mí mismo que solo estaba estresado, que ambos estábamos cansados, que el amor tenía estaciones y que el nuestro era solo invierno. Pero en el fondo, sabía que la temperatura no cambiaba. Mirando hacia atrás, puedo recordar el momento en que el equipo se separó. No fue ruidoso. No hubo discusión, ni traición todavía, solo un cambio silencioso. Empezó a dormir de espaldas a mí. Sus buenos días se convirtieron en susurros, y sus abrazos en palmaditas rápidas en la espalda, como si yo fuera un compañero de trabajo que le desagradaba. Una noche, le tomé la mano mientras veíamos la tele. No se apartó, pero tampoco se contuvo. Fue entonces cuando comprendí que el amor no muere gritando. Muere con la indiferencia. Pero, maldita sea, seguí aguantando. Me convertí en el cuidador emocional de nuestro matrimonio. Limpiando el silencio, tapando las grietas, fingiendo que las filtraciones eran parte del encanto. Contaba chistes, esperando oírla reír de nuevo. Pero su risa ahora tenía plazos. Ella miraba su teléfono en medio de la conversación, y yo me quedaba allí sentado, observando el fantasma de la mujer de la que me enamoré. Y aún así, me decía que era solo una fase. Porque eso es lo que hace el amor. Te deja delirando de esperanza. Si me hubieras dicho entonces que la mujer con la que compartí mi vida desaparecería durante 6 días sin dejar mensaje, te habría llamado dramático. Mara no era cruel. Habría dicho que solo era distante. Resulta que la distancia era solo práctica. Pero no puedo mentir. Al recordar, esos primeros años todavía resuenan en mí. Las risas, los viajes nocturnos en coche, los panqueques quemados, son demasiado vívidos para olvidarlos. Es como si mi corazón siguiera repitiendo el tráiler de una película que terminó mal, con la esperanza de que esta vez el final cambie, pero nunca cambia. Cada vez que pienso en su sonrisa de entonces, tengo que recordarme que no era una mentira. Era solo una verdad pasajera. A veces me preguntan si la extraño. Les digo que extraño a quien creía que era porque. La verdadera Mara, la que ocultaba su moral bajo el rímel y llamaba vacaciones a la infidelidad. Esa mujer no existía entonces. Evolucionó. Y yo, genio como soy, le ayudé a que le crecieran alas para volar directo a los brazos de otra. Cuando el amor era un deporte de equipo, creía que jugábamos por el mismo trofeo. Resulta que ya había cambiado de equipo a mitad de temporada y se olvidó de decírmelo. Y eso es lo que pasa con la nostalgia. Es una farsa. Te hace recordar el calor y olvidar el fuego. Dicen que el diablo está en los detalles. Pero en mi caso, tenía notas florales y costaba $180 la botella. Empezó con algo pequeño, casi inocente. Un día, Mara llegó a casa oliendo a boutique de lujo que no podía permitirme. ¿Conoces ese olor a rico? Ese que te hace pensar que tiene mejor wifi y secretos. Sí, ese. Lo curioso es que no había ni un solo frasco de perfume nuevo en su tocador. Ni recibos, ni alarde de mira lo que compré, lo cual era sospechoso, porque a Mara le encantaba contar cada compra como si estuviera presentando a compradores anónimos en vivo. Al principio no dije nada. Pensé que quizá era trabajo, o quizá la mujer que estaba a su lado en Starbucks la había rociado de lujo. Pero volvió a ocurrir, y otra vez, y ese olor persistía como arrepentimiento. Ella lo siguió a la casa, al coche, a la cama. Empecé a reconocerlo incluso antes de verle la cara. Fue entonces cuando empezó a darle vueltas a la cabeza. Luego vino el cambio de contraseña. Siempre supimos nuestras contraseñas. Contraseñas. Era parte de nuestra etapa de no tenemos nada que ocultar, cuando la confianza era nuestro lenguaje del amor, no la desconfianza. Pero un día, su teléfono le pidió Face ID como si guardara secretos nacionales. Actualización de seguridad, dijo encogiéndose de hombros. Seguridad, ni hablar. Lo único que estaba protegiendo eran sus actividades extracurriculares. Todavía recuerdo esa noche. Estaba sentada en el sofá, riéndose de algo en su teléfono, sonriendo como si la pantalla le hubiera dicho que le había tocado la lotería emocional. Yo estaba a su lado, fingiendo ver la tele, pero en realidad la observaba, como si estuviera estudiando para un examen de prevención de desamor. Me vio mirándola y preguntó, ¿qué? Dije, nada. ¿Por qué?
Al parecer, esa es la respuesta oficial de un marido cuando le das 3 señales de alerta, pero sigues en negación. Después empezaron las cenas de negocios. Debí saber que la palabra negocios era un código para. Antes, ponía los ojos en blanco en los eventos corporativos, diciendo cosas como, prefiero ver cómo se seca la pintura que hablar de sinergia con los contables. Ahora, de repente, respondía más rápido que un niño al que le regalan un helado. Su vestuario de trabajo también había evolucionado. Menos práctico, escote más estratégico. Yo la felicitaba habitualmente, como, te ves estupenda, y ella soltaba la excusa de que solo era para hacer networking. Networking. Al parecer, estaba haciendo networking con alguien que creía que los códigos de vestimenta incluían velas encendidas. Intenté ser comprensiva. La gente cambia, ¿no? Las carreras evolucionan. Pero cuando las personas evolucionan, los límites se disuelven. Me dije a mí misma que no debía reaccionar de forma exagerada. Solo está estresada, dije. Quizás se esté redescubriendo a sí misma. Las personas enamoradas son mentirosas de primera, sobre todo cuando se mienten a sí mismas. Aún así, empecé a notar patrones. Las llamadas tardías, la repentina obsesión por la apariencia, la forma en que miraba su teléfono durante la cena como si le faltara el aire. Y la mayor pista de todas, el silencio. Mara solía contar su día hasta la marca de café que el becario derramó. Ahora, llegaba a casa con historias más cortas que su temperamento. ¿Qué tal el trabajo?, le preguntaba. Bien. ¿Qué comiste? Nada especial. Por favor, deja de preguntar antes de que empiece a mentir de nuevo. La noche en que todo cobró sentido. Llovía. De esas lluvias que te hacen sentir como si el universo estuviera añadiendo efectos de sonido a tu escena de realización. Estaba en la ducha, tarareando una canción de R&B que nunca la había oído cantar. Su teléfono vibró en la encimera, iluminando el baño con ese familiar resplandor azul. Juro que no estaba husmeando. Solo, mire. Reflejo. ¿Alguna vez has visto algo que reordena tu ADN en tiempo real? Era yo, leyendo esos mensajes. Cortos, casuales, mortales. Anoche valió la pena. Seguido de, todavía no lo sabe. Parpadeando. Se me congelaron las manos. Mi corazón latía como palomitas de microondas. Rápido, caótico, ardiendo en los bordes. Quería reír, llorar y llamar a un sacerdote, todo a la vez. Volví a desplazarme. Las capturas de pantalla son un reflejo cuando tu alma necesita pruebas para el tribunal. Más tarde, mi cerebro gritó, esto no puede ser real, pero mi instinto susurró, ya lo sabías. Salió de la ducha unos minutos después, con una toalla envuelta en el pelo, y el vapor la seguía como si fuera un efecto especial. ¿Estás bien?, preguntó, pillándome con la mirada perdida. Sonreí. La clase de sonrisa que le dedicas a un policía cuando te para y te pregunta. ¿Sabes por qué te paré? Sí. Dije, pensando. Y, vaya, estaba pensando en cómo mi matrimonio se había convertido en un pésimo reality show, y yo era el único sin guión. Me besó en la mejilla, descarada, despreocupada, experimentada, y se alejó tarareando esa misma maldita canción, probablemente la banda sonora de su infidelidad. Me quedé allí sentado durante horas después de que se acostara, mirando la pared como si fuera a terapia. Mi mente lo repasaba todo. Cada llamada perdida, cada reunión nocturna, cada ropa nueva que no encajaba con su presupuesto ni con nuestra vida. Las señales no eran sutiles. Simplemente me negaba a interpretarlas. Era el idiota de la película de terror que decía que probablemente era solo el viento, justo antes de despertar, emocionalmente destrozado. Podría haberla confrontado esa noche. Podría haber gritado, llorado, exigido explicaciones. Pero algo dentro de mí se paralizó. No quería una disculpa. Quería una confirmación. Y créeme, cuando llegas a ese punto, ya has perdido la mitad de tu corazón y toda tu paz. A la mañana siguiente, probé sus detalles solo para ver sus reacciones. Hueles bien, dije. Perfume nuevo, sonrió casi demasiado rápido. Ah, sí, una muestra del producto. Asentí, fingiendo creerle, pero mi sarcasmo ya estaba tramando su venganza. Más tarde ese día ella envió un mensaje de texto. Trabajando hasta tarde le respondí. Está bien. Te guardaré la cena, está bien. Guardaré este mensaje como prueba. Me quedé despierto. Medianoche, la 1, las 2. Los faros del coche se colaron por la ventana. Por fin, la puerta se abrió. Entró de puntillas, pensando que dormía. El maldito perfume me golpeó antes de verla. Yacía en la oscuridad, fingiendo dormir con la maestría de un actor que practica para el Oscar de la negación. Se acostó, dejó el teléfono boca abajo y susurró. Ajena al abismo.
Parecía ensayado. No contesté. No pude. Solo oí el último aliento de nuestro matrimonio. Al día siguiente, en el almuerzo, le conté todo a Riley. Casi se atraganta con las papas fritas. Tío, ¿estás seguro? Quizás seas inocente. Reí tan secamente que el camarero me miró fijamente. Riley, ninguna mujer vuelve oliendo a escándalo de Dior después de una reunión de personal. Asintió, se limpió la boca y preguntó, ¿y ahora qué? Me encogí de hombros. Ahora reúno pruebas. Con calma, repitió, incrédulo. Quería abrazar a un oso. La ira arde rápido, la venganza es un horno lento. Esa noche, la observé desde el otro lado de la mesa. Estaba jugando con su teléfono, sonriendo suavemente, probablemente leyendo sus mensajes. Por un momento, quise agradecerle. No por robarme a mi esposa, sino por darme claridad. Le había estado rogando al universo una señal. El universo me envió capturas de pantalla. No exploté. No acusé. Observé. Cada mentira se convirtió en un dato. Cada sonrisa, en una pista. No se puede arreglar a una pareja infiel. Hay que documentarlo. La gente cree que la infidelidad es un incendio. No lo es. Es aire frío, paralizante, vacío, silencioso. No lloré. Miré al techo, dándome cuenta de que había creado un hogar con alguien que, al final, alquiló una habitación. A la mañana siguiente tenía un plan. No sería el marido histérico que rompía platos. Sería la calma antes de la tormenta, el jaque mate que ella nunca esperó. La besé para despedirme, sonreí y la dejé ir a otra reunión. Cuando la nube de perfume se disipó, admití lo obvio. Mara Jensen ya no era la mujer con la que me casé. Era una impostora con un delineador de ojos perfecto y secretos caros. Había cambiado el aroma de nuestro amor por la colonia de otro. Y había algo perversamente satisfactorio en planear venganza mientras comíamos huevos revueltos. Así nació la operación Venganza de las Comunicaciones. No iba a convertirme en un detective obsesivo, tenía la pensión para encargarme de ello, pero el papeleo es algo que no desaparece. Los gritos pasan, las firmas permanecen. Primer paso, quitarle mi dinero de encima. Mara se encargaba de las facturas, o al menos lo hacía. Redirigí mi sueldo a una cuenta privada a nombre de Pierce Consulting. La consultora era una fantasía, pero me daba una apariencia misteriosa, y me gustaba ese nuevo rasgo de personalidad. Segundo paso, recopilar pruebas. No como un acosador, sino como un hombre que va a demostrar que lo subestimaron. Capturas de pantalla, extractos bancarios, registros de GPS, la santísima trinidad de la infidelidad conyugal. Mientras el mundo creía en el espectáculo cotidiano, yo preparaba el expediente que lo cambiaría todo. Una burocracia lenta, implacable y, sobre todo, permanente. Mara, como un thriller mal hecho, pasaba desapercibida como una banda de música en una biblioteca. El mismo hotel, las mismas tarifas, la misma noche cada semana. Cena de negocios, decía. Claro, a menos que, negocios, ahora significara servicio de habitaciones y puntos para trampas. Incluso había instalado un timbre inteligente para garantizar nuestra seguridad. Se suponía que debía hacernos sentir seguros. En cambio, aparecía en pantalla saliendo de casa con traje de negocios, y volver con la cara de quien lo hizo redes horizontales. El tercer paso, el abogado. Entra Derek, un amigo de la universidad, experto en divorcios y el tipo de hombre que convierte la venganza legal en una actuación artística. Lo llamé y le dije sin rodeos, Derek, ya es hora. Hizo una pausa y, con una sonrisa que demostraba que sabía que la mudanza finalmente se iba a concretar, respondió, por fin. Me estaba aburriendo. Nos conocimos en su oficina. Un gran sillón de cuero, una botella de whisky y la confianza suficiente para impulsar a un pueblo pequeño. Antes de que pudiera preguntar, ya me había atendido. Se recostó en su silla y preguntó, ¿prefieres dolor rápido o justicia poética? Poética, respondí sin dudarlo. Siempre poética. Derek sonrió, satisfecho. Buena lección. Su filosofía era simple, no terminar el matrimonio, enterrarlo en papeleo. Sacó los formularios con la rapidez de quien ya conoce todos los entresijos de este juego. ¿Tiene sus mensajes? ¿Las transacciones? ¿El cronograma? Preguntó, y le entregué una carpeta etiquetada con todo el contenido. La hojeó, impresionado. Rayos, Pierce, eres más organizado que mis becarios. Quiero el control total de los activos. Hasta el último céntimo. Asintió, sonriendo. Pero hazlo con clase, dije. Venganza con clase. Me gusta. Explicó las opciones: congelar cuentas,
separar activos bajo sospecha de mala conducta y presentar la demanda discretamente para que no se dé cuenta de que la están pillando. Una trampa legal, con todas las cláusulas listas para activarse al menor movimiento en falso. Pero, por favor, no la confrontes todavía, dijo, señalando con el bolígrafo. Que crea que está ganando. La caída es más divertida cuando no ven el precipicio. Esa frase resonaba en mi cabeza mientras conducía a casa. Algo extraño ocurrió. La calma me invadió. Fue como si la tormenta hubiera pasado y por fin tuviera claridad en medio del caos. Así que hice lo impensable. Actué. Normalmente preparé la cena, sonreí y le di un beso en la mejilla antes de ir a trabajar. Deberías haber visto su confusión. Fue glorioso. Los infieles odian que no alimentes el drama. Ella esperaba la explosión, pero yo estaba demasiado ocupado actualizando mi hoja de cálculo, a la que llamaba cariñosamente, evidencia de decisiones idiotas cada vez que salía para una reunión. Yo revisaba el GPS. Cada mentira, cada error que cometía, quedaba anotado, como un detective que se toma su tiempo, pero con una sonrisa cómplice. Riley, mi mejor amiga, notó el cambio y llamó a mi estrategia. Gracias sociopática, me estás asustando, tío, dijo, tomando una cerveza. Estás demasiado tranquilo. Me reí, casi sin humor. No puedes jugar al ajedrez si juegas contra el tablero. Había una comedia cruel en todo aquello. Una noche, llegó tarde, con el pelo hecho un desastre y su perfume impregnando el aire como una declaración de culpabilidad. Le pregunté si había tenido una cita difícil. Parpadeó, intentando mantener la compostura. Un día largo. Deberías ducharte, dijo con una sonrisa irónica. Hueles mal. A humo de empresa. No captó el sarcasmo, lo que lo hizo aún más gracioso. Por dentro, me reí como quien ha visto la película y sabe cómo termina. El problema de la venganza tranquila es que es adictiva. Cada sonrisa educada, cada gesto controlado, todo formaba parte de la trama. Ya no reaccionaba. Estaba orquestando. Era arte. El punto de inflexión llegó cuando dejó su portátil abierto una noche. Un error de principiante. Mientras se duchaba, miré la pantalla. El correo electrónico estaba abierto, y allí estaba. Una confirmación de reserva. Mismo hotel, misma tarifa, misma tarjeta de crédito. Incluso se adjuntó una nota, trae una maleta. Le gustó el vestido azul. Tomé una captura de pantalla tan rápido que parecía que me estaba entrenando para el FBI. Cuando salió del baño, me pilló sonriendo con el teléfono. ¿Qué es gracioso?, preguntó con sospecha. Ah, solo algo que leí, respondí, manteniendo la calma. Sí, su obituario y mi paciencia. Una semana después, Derek me envió el borrador del divorcio. Listo, dijo por teléfono. No va a esperar. El plan era elegante. En cuanto desapareciera en otra de sus escapadas, tendría todo firmado, sellado y listo. Derek presentaría la demanda en el momento oportuno, congelaríamos las cuentas, separaríamos los bienes, y mediante un vacío legal que ni siquiera sabía que existía hasta que me lo dijo mi abogado, transferiríamos la mitad de la casa a una caja de seguridad que ahora lleva mi nombre. Esto no es venganza, dijo Derek con esa sonrisa de bebedor de bourbon y leyendo contratos. Esto es justicia en un pleito. No podría estar más de acuerdo. Mientras tanto, perfeccioné mi cara de póker. Salimos a cenar con amigos, y ella se puso a mimar como si estuviera ensayando para los Oscar. Me agarró la mano demasiado tiempo, se rió demasiado fuerte, me besó la mejilla con un cariño teatral. Riley se inclinó y susurró, se está esforzando demasiado. ¿Ves?, respondí en voz baja. No tiene ni idea de que estoy grabando el final de temporada. Fingir era fácil. No estaba enfadada, me divertía. Cada mentira suya se convertía en una escena de la comedia íntima que estaba creando. Cuando decía te amo, yo respondía, apuesto a que sí. Cuando decía buenas noches, me preguntaba por quién más estaría parpadeando. La ironía me mantenía cuerda. ¿Amor? He aprendido que el amor a veces se trata de planificación financiera y de elegir el momento oportuno. El día antes del supuesto viaje de negocios, preparé el desayuno perfecto, panqueques, tocino y jugo. El esposo del año, una actuación impecable. Parecía extrañamente complacida. Estás de buen humor hoy, dijo. Solo agradecida, respondí, y era cierto. Estaba agradecida porque el final estaba cerca. Cuando me dio un beso de despedida, sonreí por dentro. No tenía ni idea de que ya había registrado su libertad por triplicado. Esa noche me senté a la mesa, bebí whisky y miré llover. No sentí tristeza, sentí alivio. Por primera vez en meses, no reaccionaba a su caos, lo dirigía. En semanas, había pasado de tener el corazón roto a ser estratega. Lo mejor, que ella nunca sospecharía.
La venganza bien hecha no grita, se firma, discretamente, al pie de un documento legal. Había una extraña paz cuando desapareció. Las primeras 24 horas fueron una prueba gratuita de serenidad, silencio absoluto. El primer día, incluso pensé que algo grave podría haber sucedido. El coche se averió. Un accidente, hasta que llamé a su hermana, Ivy. Ivy estaba inservible, preocupada, sin información. Seguro que está con amigos, dijo, con esa calma que siempre me irritaba. Al segundo día, dejé de fingir preocupación. No se podía fingir pánico cuando el instinto moral ya había firmado los papeles del divorcio. Me levanté, preparé panqueques, puse Ribe antiguo y me di cuenta de lo bien que se sentía no oír su voz transformando la casa en música pasivo-agresiva. Pude respirar de nuevo. La silla vacía de la mesa olía a jarabe de arce y a desapego, y me gustaba ese olor. Hice la llamada que haría cualquier marido infiel. Hola, soy Logan. Mara vino a trabajar hoy. La chica de recursos humanos dudó y explicó. Se tomó unos días libres. Día libre. Más bien, tiempo libre personal en concreto, con su nuevo jefe. En ese momento, comprendí que todo se había conectado en un completo tapiz de traición. No la habían secuestrado. Estaba de vacaciones con el hombre cuyos correos electrónicos había ocultado por colores en su portátil. El sexto día llegó como un eco lejano. Allí estaba, llegando a casa, con la mirada de quien espera encontrarlo todo en el mismo sitio. El teléfono sonó justo cuando se abría la puerta. Un timbre suave pero definitivo. Me levanté de la silla, muy despacio, como si disfrutara de la última escena de una película que ya había visto. Entró, me miró y se detuvo en el pasillo, intentando medirme con la mirada. ¿Ya? ¿Llegaste a casa? Intentó sonar despreocupada, pero la vacilación en su tono no engañó a nadie. Esta mujer estaba acostumbrada a que nadie la confrontara. Romper el equilibrio era como un juego para ella, solo que yo ya no jugaba. Hice una pausa antes de responder, con una pequeña sonrisa en la comisura de mis labios. Sí, ha pasado tiempo. La respuesta fue pausada, sin inspiración, pero suficiente para aumentar la tensión en el ambiente. Entró, cerró la puerta tras ella y se giró hacia mí, como esperando alguna reacción emocional. Algo que igualara su propia energía nerviosa. Pero solo encontró la calma, la serenidad implacable de alguien que ya había superado lo que quedaba entre nosotros. El sobre amarillo yacía sobre la mesa, ahora más un símbolo que un acto real de lo que allí ocurría. Su mirada siguió la línea de mi dedo hacia el objeto, pero no se movió. Por un instante, la mujer que siempre había controlado el espacio a su alrededor se sintió descontrolada. Tragó saliva, y la sonrisa de su rostro se desvaneció como un truco barato. No, al menos me escucharás. Su voz tembló por primera vez. Me puse de pie y caminé hacia la mesa con un movimiento lento y pausado. Cada movimiento parecía intensificar mi falta de prisa. Tomé el sobre, lo abrí con la precisión de quien maneja una fina pieza de porcelana y saqué los papeles. No necesité mirarla para saber que la angustia se reflejaba en su expresión. Sabías que iba a suceder. Mi voz era baja, sin emoción, pero llena de una certeza que ella no podía ignorar. La miré por primera vez con la mirada de alguien que ya había enterrado cualquier deseo de reconciliación. Solo estaba esperando el momento oportuno. El silencio cayó como una densa cortina entre nosotros. Quería decir algo, lo que fuera, pero las palabras se le atascaban. Estaba fuera del escenario y el público ya no podía oírla. Quería manipularme, y yo ya no era el objetivo. Lo que siguió fue un juego de miradas distantes. Con cada segundo que pasaba, ella se daba cuenta de que ya no tenía nada que perder. Mientras su angustia aumentaba, volví a mi silla y reanudé la observación de la casa, el espacio que una vez fue nuestro. Todo allí parecía insignificante ahora. Disfruta de tu libertad. Ahora es toda tuya, escribí en la nota. No era venganza. Era solo un final. Ella miró los papeles, luego me miró a mí, y solo entonces tuvo la audacia de decir, en voz más baja, casi un susurro, no puedes hacer eso. Ya lo hice, respondí sin levantar la vista de la pila de documentos. Intentó encontrar una salida, una palabra, tal vez. Quizás una explicación. Pero en el fondo, sabía que no había vuelta atrás. Las puertas estaban cerradas. Y yo estaba satisfecho con la certeza de que la venganza no grita, solo firma con un bolígrafo. La casa estaba en silencio, como si respirara con calma tras un grito reprimido. Cada detalle que una vez había sido un recuerdo compartido ahora se convertía en un escenario cuidadosamente planeado. Me quedé allí, observando el lugar con la satisfacción de quien ya ha logrado todo lo necesario. Ya no había lugar para el arrepentimiento ni para revivir el pasado.
Las cortinas entreabiertas, la silla en el centro de la habitación, el sobre amarillo sobre la mesa. Todo esto era solo un reflejo de lo que ella había perdido, el control. Y yo, por fin, estaba al mando. No me importaban las lágrimas que intentaba ocultar. Ya no importaba lo que sintiera o no. Ahí, en ese instante, su historia y la mía se separaron como dos líneas paralelas, rumbo a destinos diferentes. Ya no la veía como la mujer con la que había construido una vida, sino como un personaje que ahora formaba parte de mi pasado. Había algo liberador en ello. Como si, de alguna manera, hubiera recuperado algo que ella me había arrebatado, no por la fuerza, sino por la mera capacidad de no dejarme llevar por la furia emocional. Quería una explosión. Quería que gritara, que fuera dramático. Pero no. La mejor venganza, ahora lo sabía, era la ausencia. La ausencia de reacción. La ausencia de desesperación. Solo una última mirada. Al irse, arrastrando su maleta, el sonido del asa al golpear el suelo fue música para mis oídos. No era venganza. Era simplemente el fin del espectáculo. Ella se había ido, pero yo seguía allí, en el centro del escenario, con una sonrisa contenida. El silencio que siguió fue más conmovedor que cualquier grito. Cuando cruzó la puerta, una sensación de paz se extendió por la casa. Ya no había dilemas, ni preguntas. Solo el sonido de mi propia respiración, la quietud. Me recosté en mi silla, observando la escena una vez más. El sobre, ahora vacío, reposaba sobre la mesa como un premio. Simple, sutil, como debía ser. Los adornos no eran para ella, sino para mí. Como un artista terminando su obra, satisfecho con el resultado, sin necesidad de aplausos ni reconocimiento. El espectáculo había terminado. Lo que quedaba no era dolor ni arrepentimiento. Era la certeza de que todo estaba exactamente donde debía estar. Una casa en silencio, una vida reorganizada y una nueva página. Como si el libro finalmente hubiera llegado a su último capítulo, y el epílogo fuera la libertad de alguien que había sido, durante tanto tiempo, prisionero de la mentira. Quizás la próxima vez que mirara hacia atrás, sería con una mirada más cautelosa, con un atisbo de reconocimiento. Pero ya no necesitaría saberlo. Porque, en el fondo, lo que realmente importaba era lo que yo había hecho por mí, no lo que ella había dejado atrás. La paz, finalmente, estaba a mi alcance. Cuando la puerta crujió, juro que oí su confianza antes de ver su rostro. Entró como quien acaba de cerrar un trato lucrativo y viene a cobrar su recompensa. El mismo perfume caro, la misma sonrisa de quien se cree 2 pasos por delante. Dejó el bolso en el pasillo y echó una mirada evaluadora a su alrededor. Esa mirada que conocía bien, la de alguien que siempre creyó que el mundo giraba en torno a su propia brillantez. ¿De verdad vas a dar un espectáculo?, preguntó, como si esperara un aplauso. Escena, respondí con calma. Tú escribiste el guión. No permití el drama. Señalé la mesa. Ella se sentó, casi por obligación, mientras el sobre amarillo reposaba entre nosotros como un veredicto. Hubo silencio. Luego empujé el sobre hacia ella con 2 dedos. Lo abrió con la petulancia de quien cree que el mundo aún la perdona. El rasgón sonó como un golpe sordo. Lo hojeó rápidamente, buscando una excusa improvisada, hasta que la primera página con el encabezamiento legal la dejó paralizada. Vi cómo palidecía enseguida. Las páginas no eran acusaciones vacías, capturas de pantalla, declaraciones, recibos de hotel, registros de GPS, todo estaba en orden, fechado, imposible de negar. Al final del paquete estaba la parte más difícil de cortar, la demanda de divorcio firmada, lista para llevar a los tribunales. Leyó la cláusula que la responsabilizaba por ocultación de bienes y adulterio y repitió, incrédula. ¿No harías eso? Sí, lo hice, dijo. Y con cuidado. Tiró los documentos sobre la mesa, y el papel cayó como una bofetada. Llegó con ira, con la dignidad herida, pero yo había cambiado el fuego por la precisión. La calma era mi arma. Me espiaste, me miró fijamente, intentando convertir la acusación en perdón. Lo documenté, corregí. Hay una diferencia. Uno es un delito, el otro es una prueba. Sus ojos ardían de ira y miedo. Lo planeaste todo. Desapareciste, yo solo preparé las consecuencias, respondí secamente. Tú elegiste el silencio y los mensajes, yo elegí la pluma y la ley. Recorrió la habitación frenéticamente, buscando cualquier cosa inútil. Fotos, objetos, cualquier señal de regreso. Los enumeré sin parar, las maletas preparadas, las joyas guardadas, la ropa en bolsas. Cada objeto era un pequeño puñetazo en la garganta del pasado. Cuando mencioné la pulsera vendida,
Vi que su mundo se tambaleaba. Lo que una vez fue poder se había convertido en ausencia. Eso es absurdo, balbució. Fue absurdo que pensaras que podías volver atrás y fingir. Lo dije sin rodeos. No queda nada por arreglar, Mara. Se desplomó un segundo, rota. Cometí un error, murmuró, como implorando redención. La escuché sin compasión. No había necesidad. Pidió conversación. Le concedí silencio. Suplicó una explicación. Le mostré los papeles. Las súplicas de perdón sonaban huecas entre los párrafos firmados. Te arrepentirás, dijo ella, intentando una última amenaza. Puede ser, respondí. Pero prefiero una casa con cerraduras que funcionen que una casa llena de promesas vacías. Sacó la maleta a rastras. El chirrido de las ruedas fue como una sentencia. Vi cerrarse la puerta, y la sensación que me invadió no fue de triunfo explosivo, sino de paz. Pura y simple. Hubo, por primera vez en mucho tiempo, un silencio que no me obligó a actuar. Era descanso. Me llevó un tiempo darme cuenta de que el sobre amarillo no tenía por qué ser un trofeo para nadie. Era simplemente el punto final. La sala volvió a respirar, y con ella, yo también. La venganza que ansiaba no requería gritos ni protestas públicas. Bastaba con un documento sellado, fechas precisas y un acto final que ella jamás habría realizado con sus propias manos. Mientras se alejaba, cargando con sus propias mentiras, me quedó algo que había sentido perdido durante meses: el respeto por mí mismo. Y eso, para mí, fue suficiente. Parece que estoy bromeando, ¿verdad? Pregunté sin esperar respuesta. Me estaba divirtiendo demasiado. Se recostó en la silla, mirando los papeles como si esperara que se disculparan por mí. Entonces, casi con un suspiro, dijo: «Me odias, ¿verdad?» Asentí, sin prisa por responder. «No, Mara. No te odio. Odiarte significaría que aún importas. Ahora solo eres una advertencia». Y entonces te dio la primera lágrima. Intentó disimularla, pero no pudo ocultar el vacío tras el gesto. Se secó rápidamente la mejilla, intentando disimular la debilidad, como si no fuera más que polvo. «Estás siendo cruel». «Cruel», repetí, como si realmente necesitara pensar. «Sería cruel contarle a tu madre sobre tu ascenso». Ya me encargué. Elegancia, ¿sabes? No sabía si ofenderse o mantener la fachada. El orgullo intentó aflorar, pero los documentos sobre la mesa le recordaron que el orgullo ya no paga la hipoteca. «Puedo luchar contra esto», dijo con la voz ya temblorosa. Sonrisa. «Claro, puedes contratar a un abogado. Pero, oye, no te recomiendo usar la misma tarjeta de crédito que usaste para reservar el hotel. Está congelada». Ella parpadeó, sorprendida por la frialdad. «Congelaste mis cartas. Congelaste tu matrimonio. Solo te devolví el favor». Parecía que quería tirar algo, pero lo único que tenía a su alcance era el vaso de agua. Lo agarró, lo miró como si fuera una decisión desesperada y lo dejó con la mano temblorosa. «Planeaste cada parte de esto», dijo en voz baja, como si intentara creer en sus propias palabras. Dejé que el silencio se la llevara. «Me pusiste la trampa, Mara. Acabo de encender la luz». Hubo un largo silencio después de eso. Ese tipo de silencio que llena cada rincón de la casa, haciéndolo todo más claro. Pude ver que estaba pensando, intentando calcular, buscando un hueco. Pero Derek no deja huecos. Lo llena todo con cemento y firmas. Finalmente, susurró, derrotada. «Así que eso es todo». Asentí. «Eso es todo. Se acabó el espectáculo. Se baja el telón. No hay bis». No se movió. Se quedó allí, mirando el sobre, probablemente deseando hacerlo desaparecer. Luego se levantó lentamente, se secó la cara y se alisó el abrigo. «Te arrepentirás», dijo, como si repetirlo hiciera la situación más real. Sonreí. «Tal vez, pero me arrepentiré de un lugar mejor. Un lugar sin mentiras, sin ti y sin tu perfume». Mientras se dirigía a la puerta, se detuvo frente al espejo del pasillo y se miró. La observé a través del reflejo. Una mujer que finalmente comprendía que ya no era la protagonista de la historia de otra persona. Me miró una vez más. «Nunca pensé que fueras capaz de esto», dijo con la voz quebrada. «Ese es el problema», respondí, casi con un suspiro. «Nunca pensaste que fuera capaz de algo que no implicara perdonarte». Entonces se fue. No llamó. Solo el clic de la cerradura, marcando el final. Me quedé allí sentado, escuchando el silencio. El buen silencio, el silencio merecido. La silla en la que se había sentado aún olía a ella, pero incluso ese aroma parecía más tenue ahora, como si supiera que ya no era bienvenido. Tomé el vaso de agua, intacto, simbólico, y lo vertí en el fregadero.
Presentación completa, murmuré para mí mismo. Minutos después, sonó el teléfono. Derek, ¿está listo?, preguntó con voz curiosa. Sí, claro, dijo sonriendo. Leyó cada palabra, hasta la letra pequeña. Él se rió. ¿Cómo reaccionó ella? Como alguien alérgico a la responsabilidad. Genial, dijo. El papeleo no miente. Colgamos. Volví a sentarme en la mesa, ahora vacía. El sobre había desaparecido, pero el texto seguía allí, grabado en mi memoria. Fue entonces cuando comprendí que la venganza no tiene que ser ruidosa para ser satisfactoria. A veces, es solo una carta escrita a mano en papel oficial. No destruí su vida. Simplemente se la devolví, sin las ilusiones. Al apagar las luces, la habitación se sentía diferente, más luminosa, más limpia, como si la casa misma hubiera estado conteniendo la respiración todo este tiempo. Por primera vez en años, dormí como un hombre que no le debía explicaciones a nadie. Uno pensaría que después de entregar la documentación, el equivalente a una tormenta, la casa se quedaría en silencio, se quedaría quieta, seguiría adelante. Pero no. Mara no se fue en silencio. La reina del caos no se retira. Cae, con el aplicador de rímel por delante. Después de esa noche, pensé que desaparecería. Quizás lloraría en el hombro de su jefe o escribiría una publicación dramática en Facebook sobre el crecimiento. Pero no. Hizo lo que hacen todas las personas egocéntricas cuando pierden el poder. Volvió para repetir. Me desperté a la mañana siguiente con 3 llamadas perdidas, 2 mensajes de texto y una larga nota de voz que parecía una charla TED sobre el arrepentimiento. La primera frase: Logan, creo que ambos exageramos. Ambos. Me reí tanto que asusté a la tostadora. No hay nada como jugar con una Wii. Justo después de que me engañaran, el segundo mensaje decía: no puedes simplemente borrarme. Ah, pero podía, y tenía recibos. Literalmente, lo único que me quedaba por borrar era su nombre de contacto, que cambié de Mara Redarta. A no resucitar ese día, fui a trabajar como si nada hubiera pasado. No les conté a mis compañeros. No puedes simplemente entrar a la oficina y decir: oye, mi esposa confesó adulterio y perdió todos nuestros bienes comunes. ¿Qué tal tu fin de semana? Me senté en mi escritorio, escribiendo informes y sonriendo cada vez que sonaba mi teléfono. Hay algo adictivo en ver a alguien que solía controlar sus emociones empezar a perder el control de las suyas. Es poético, como ver a un mago revelar un truco sin querer. Alrededor del almuerzo, Derek llamó. Está intentando ponerse en contacto conmigo, dijo, apenas ocultando su diversión. Ella afirma que la manipularon para firmar. ¿En serio?, pregunté, removiendo mi café con una cuchara. También la manipularon para que pasara 6 días reservando hoteles y tomando malas decisiones. Derek rió. No te preocupes, la cláusula sigue vigente. Su nombre ya no figura en ningún documento. Puede presentar una denuncia si quiere, pero necesitará un abogado. Y eso cuesta dinero, algo a lo que ya no tiene acceso, sonreí. Lo juro, oír eso fue mejor que la terapia. Como si me hubieran quitado un peso de encima. Al segundo día, Mara empeoró, se presentó en mi casa. Bueno, lo intentó. Estaba trabajando en mi portátil cuando oí que llamaban a la puerta con furia, como si la policía hubiera descubierto un antro de moralidad oculto. Miré por la mirilla y la vi allí de pie, con gafas de sol, la voz alzada, fingiendo que los vecinos no la grababan. Logan, abre la puerta, gritó. Tenemos que hablar, a nosotros. Esa palabra otra vez, como un mosquito que se niega a morir. Abrí la puerta lo suficiente para hacerle creer que estaba dispuesto a negociar. ¿Ya volviste?, dijo sonriendo. ¿Se te acabaron las vacaciones antes de tiempo o el hotel por fin te ha puesto a prueba? Empujó la puerta con más fuerza, como si tuviera derecho a entrar. No puedes tener mis cosas. La verdad es que sí, respondí, levantando el teléfono. Te fuiste voluntariamente, ¿recuerdas? El contrato de arrendamiento ahora está a mi nombre. Derek se encargó de ello. Se le cayó la mandíbula. Eres increíble. Gracias, respondí con una sonrisa. Me llevó años de práctica. Y entonces llegó el ataque de llanto. Lágrimas de verdad. Se le cayeron las gafas de sol, con la voz temblorosa, sonando exactamente como la nominada al Oscar a la mejor interpretación de un cónyuge culpable. Logan, cometí un error. Pensé que querías algo diferente, pero fue solo. Hizo una pausa, probablemente buscando una palabra que la hiciera menos cliché. Confusión. 6 días de confusión. La interrumpí sin piedad. Esto no es una confusión, Mara. Es una miniserie. Ella suspiró, derrotada. ¿No podemos empezar de nuevo? Levanté una ceja, desconcertante por su calma. ¿Empezar de nuevo con qué?
Vendiste los derechos de la secuela cuando te fuiste con tu amante. Me quedé sin reinicios. Se secó la cara, intentando recomponerse. ¿De verdad vas a tirar a la basura 5 años? Me apoyé en el marco de la puerta, con la calma de un monje que ha visto la luz. No lo tiré, Mara. Se lo donaste al ego de tu jefe. Ella me miró sorprendida por mi franqueza. No lo amaba. No se trataba de eso. Lo sé, respondí. Se trataba de tú. Siempre se ha tratado de tú. La verdad la golpeó como una bofetada inesperada. Entonces pareció más pequeña, como si el peso de sus decisiones finalmente la hubiera alcanzado. Eres cruel, susurró con la voz quebrada. Cruel, repetí, como si realmente estuviera considerando la acusación. No. Solo estoy curado. Cuando se dio cuenta de que no podía volver a entrar, hizo lo que cualquier narcisista desesperado haría. Cambió de táctica. Si crees que puedes seguir adelante sin mí, te equivocas. Te arrepentirás. Continué sin prisa. Sigue diciendo eso. ¿Es ese tu nuevo mantra? Ella se burló, giró sobre sus talones y salió furiosa. El sonido de sus tacones en la acera sonaba extrañamente satisfactorio, como el eco de una decisión que ya no importaba. Cerré la puerta y me quedé allí un momento, escuchando el sonido de la nada. La casa ahora olía más limpia, más ligera, como si el aire finalmente se hubiera deshecho del polvo que ella había dejado. Respiré hondo, satisfecho. Los vecinos se asomaban por las cortinas como si fuera la tele en horario de máxima audiencia. Cerré la puerta, sonreí y me dije, final de temporada, cariño. Pero la serie no había terminado. Aún no. Al día siguiente, recibí un mensaje de Patricia, su madre, la profesora de teatro original. Logan, oí lo que pasó. Necesitas ser mejor persona. En realidad me reí. Casi se me cae el teléfono de la risa. ¿Ser una mejor persona? Llevé a cabo toda esa boda como si no fuera el gimnasio de nadie. Hola Patricia, respondí, y mi paciencia se convirtió en veneno controlado. Yo era la persona más importante. Por eso tenía margen para hacer trampa. Silencio. Ninguna respuesta. Supongo que no le gustó mi broma. Qué lástima. Mientras tanto, el trastorno que Mara había causado en mi vida estaba afectando más que solo nuestra relación. Su pequeño romance había desatado un efecto dominó. Su jefe, el hombre por el que lo había arriesgado todo, quedó expuesto después de que su esposa se enterara a través de, quién sabe, el investigador de Derek. Resulta que no era el único que se quedó con papeleo listo. La reacción fue espectacular. La empresa inició una revisión interna. Las reuniones de RRHH se dispararon y, de repente, Mara ya no era la chica estrella. No moví un dedo. Karma se encargó de la carga de trabajo. El grupo de chat donde presumía del pueblo fantasma, ahora hablaban de ella en susurros. No puedes publicar _objetivos de pareja estar desempleado. Riley me contó que estaba durmiendo en el sofá de una amiga, navegando por lo que me gusta llamar oficina de correos del purgatorio de las relaciones extramatrimoniales. Él dijo, hombre, está intentando hacer que parezca que la pillaste con la guardia baja. Me reí. ¿La pillaste por sorpresa? Le dejé un sobre con instrucciones. Sí, ella le está diciendo a la gente que te has calmado. No, fui ese fin de semana. Ella envió un mensaje de texto nuevamente. ¿Podemos vernos? Solo para hablar. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero, bebiendo whisky como quien considera reabrir la escena de un crimen. Luego respondí, claro, trae un bolígrafo. Olvidaste firmar la última página. Ella no respondió. La victoria sabía a barriles de roble y a libertad. Pero la verdadera satisfacción llegó el lunes siguiente. Derek llamó de nuevo, con una voz casi sonriente. Actualización. Su abogado intentó impugnar la cláusula de bienes. No funcionó. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque su abogado señaló que ella firmó todo voluntariamente. Y tenemos imágenes de ella reconociéndolo. Imágenes, parpadeé. Cámara circular, dijo Derek. Casi se le oye decir, no puedes hacer eso, no pude soportarlo. Me estás diciendo que accidentalmente la filmé cayendo en alta definición, exactamente. Derek se rió. Me recosté en la silla, riéndome hasta casi derramar mi bebida. ¿Qué más podía pedir? Estaba viendo cómo todo se desmoronaba. Mara ya no era la esposa perfecta, la mujer que lo mantenía todo en orden. Era solo una mujer con malas decisiones y momentos aún peores. El imperio de Mara se desmoronaba, y no me entristecía en absoluto. Lo curioso es que ya ni siquiera me sentía vengativo. Simplemente libre. Era como ver una tormenta desde la seguridad de mi balcón. No necesitaba aplausos. No necesitaba nada más que espacio para respirar. Empecé a renovar la casa esa semana. Repinté las paredes y tiré los muebles que ella había elegido.
Cambié su caos de diseño por la tranquilidad de una tienda de segunda mano. Cada clavo que clavaba era como una terapia. Incluso sustituí nuestra foto de boda enmarcada por una foto de un atardecer en la playa. Sí. ¿Simbólico? Claro. ¿Mezquino? Sin duda. ¿Sanador? Totalmente. Llegaba a casa después del trabajo, me sentaba en el sofá con una cerveza y me reía del silencio del lugar. Paz. Como un sonido. Ya sabes, es como el aire acondicionado después de una larga discusión. Solo que mejor. Aún así, una parte de mí no podía evitar revisar sus redes sociales de vez en cuando. Curiosidad morbosa, lo admito. Pasó de publicar selfies y frases motivadoras a descripciones vagas sobre crecimiento y nuevos comienzos. El clásico cambio de marca de un tramposo. Una publicación decía, a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Comenté desde una cuenta desechable, prueba en objetos perdidos Hotel Paraíso. Me bloqueó en una hora. Me reí. Valió totalmente la pena. La serie sí que llegaba a su fin, pero no sin un giro final. Porque quienes viven en el castillo de cristal, bueno, saben lo que pasa cuando se rompe. Pasaron las semanas y el silencio se convirtió en mi nueva banda sonora favorita. Sin conexiones, sin mensajes, sin culpa. Solo yo, mis listas de reproducción y el vago recuerdo de una mujer que creía que nunca se enamoraría. Entonces, una tarde, Derek me envió un correo electrónico con el asunto, caso cerrado. Lo abrí y encontré el decreto de divorcio definitivo, sellado y oficial. Contemplé ese documento un rato, no como símbolo de victoria, sino de cierre. El imperio había caído, y solo me quedaba quedarme quieto. Más tarde esa noche, Riley apareció con cerveza y pizza para celebrar. Por nuevos comienzos, dijo levantando su botella. Por mejores finales, corregí. Nos reímos, chocamos las botellas y, por primera vez en años, no sentí que fingiera felicidad. Miré la habitación, las paredes más claras, el aire más limpio, y pensé, vaya, por fin siento que este lugar es mío. Antes de irme a dormir, eché un último vistazo a mi móvil y había un mensaje de un número desconocido. Espero que seas feliz. Responder, soy. Así que apagué el teléfono, lo dejé y sonreí en el silencio. Ver derrumbarse el imperio de Mara no había sido por venganza. Era por verme finalmente resurgir. Y, sinceramente, fue una visión increíble. Terminar las cosas es un arte. Hay quien da portazos. Hay quien llora en el porche para crear un efecto dramático. Mara, en cambio, intentó irse como una estrella de cine a la que acaban de despedir en mitad de una escena. Dignidad al caminar. Caos en la maleta. A la mañana siguiente del colapso de su imperio, reapareció, esta vez más discreta. No llevaba pintura de guerra, ni lápiz labial, ni un cabello perfecto, solo pantalones de chándal y una mirada de vergüenza. Casi no la reconocí sin su actitud. Casi. Estaba allí de pie, agarrando una mochila, con los ojos rojos y la voz temblorosa como si acabara de ensayar una disculpa frente al espejo retrovisor del coche. Logan, ¿podemos hablar?, preguntó. Suspiré. Mara, te estás quedando sin sinónimos para hablar. Ella se acercó. Por favor, solo 5 minutos. Abrí la puerta a medias. No por lástima, sino por curiosidad. Quería ver qué versión de Mara me encontraría hoy. La manipuladora, la víctima o la actriz sin guión. Recorrió la casa con la mirada como si fuera un museo de malos recuerdos. Las fotos habían desaparecido. Las almohadas elegantes que tanto le gustaban habían sido sustituidas por unas baratas que no me recordaban mentiras. Lo cambiaste todo, dijo suavemente. Sí, dije rotundamente. Resulta que la traición no pega con el color antiguo. Ella se estremeció, pero se sentó de todos modos, agarrando su bolso como si pudiera salvarla. He estado pensando, comenzó. Siempre peligroso, murmuré sin apartar la mirada de ella. Ella lo ignoró. No espero perdón, pero tal vez podamos empezar de nuevo como amigos. Me reí. De verdad que sí. Amigos, Mara. Ni siquiera soy amigo de alguien que arruina películas, y tú arruinaste mi boda. Ella se estremeció y miró al suelo. Lo sé. Me equivoqué. Pensé que quería libertad, pero solo quería algo que me hiciera sentir diferente. Siempre fuiste tan tranquilo, tan predecible. Ausente lentamente. Sí, cometí el error de ser confiable. Lo siento. Extendió la mano por encima de la mesa, sus dedos rozando los míos como si fueran un recuerdo muscular. No me moví. Ni siquiera me extrañas, preguntó suavemente, lanzando el cebo de la culpa. Mara clásica, dije, en un tono que podría haber sido amable si no hubiera sido venenoso. Desapareciste 6 días y regresaste oliendo a vestíbulo de hotel. Extrañarte sería una enfermedad mental.
Ella retiró la mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. No era lo que yo pensaba. Me usó. Me recliné en mi silla y crucé los brazos. Ah, así que ahora eres la víctima. Caíste en la estafa y te estafaron. Esta es la oferta de karma. Compra uno y llévate otro gratis. Se cubrió la cara, sus hombros temblaban, y por un segundo, solo un segundo, sentí algo parecido a la lástima. Pero entonces recordé ese mensaje. Él aún no lo sabe, susurró ella. Guardé silencio un momento, recordando su rostro. Entonces, la compasión se desvaneció más rápido que la confianza. No puedes llorar aquí, dije suavemente, sin piedad. La puerta se cerró. El ciclo, por fin, había terminado. La casa, que antaño fue escenario de mentiras y manipulaciones, ahora solo era un escenario vacío de sombras pasadas. Mara se quedó allí, intentando aferrarse a algo, pero ya no había espacio para ella. No en mi espacio. Se quedó paralizada, con la mano a medio levantar para limpiarse la cara, como si yo todavía fuera ese hombre dispuesto a recibirla. Solo quiero cerrar el ciclo, dijo, con una mezcla de frustración y súplica de clemencia en su voz. Sonreí. Sin ninguna emoción. Tuviste un cierre. Llegó en un sobre. Ella me miró con una mirada penetrante, de esas que podrían cortar el cristal. Eres cruel. Sigues diciendo eso, dije, haciendo una pausa. Pero creo que lo que quieres decir es, despreocupado. Se levantó de repente y empezó a caminar de un lado a otro, como una leona tratando de encontrar su próximo movimiento. ¿Crees que eso te convierte en el héroe? No, dije con calma. Los héroes salvan a la gente. Yo simplemente dejé de salvarte. Ella se detuvo y me miró como si hubiera hablado un idioma extranjero. Me amaste una vez. Amaba, dije. Y luego hiciste que el amor pareciera estúpido. Se hizo un silencio denso. Un silencio denso, de esos que te hacen sentir cada latido, cada respiración. Se incorporó lentamente, secándose la cara con la manga de su sudadera. ¿A dónde debo ir?, preguntó finalmente. A cualquier otro lugar menos aquí, respondí. Ya tienes tu plan de escape. Úsalo. Ella bajó la mirada, casi como preguntándose si habría alguna manera de hacerme ceder. No tengo dinero, susurró, como si fuera una excusa válida. Tuviste 6 días de financiación, dije. ¿Qué pasó? Mala inversión, respondió ella, con la frustración impregnada en cada palabra. Ella me dirigió esa mirada otra vez, una mezcla de furia y desesperación. ¿No puedes ayudarme un poco? Te ayudé, dije. Te ayudé. Mira quién eres. Se levantó de nuevo, caminó hacia la puerta y se detuvo. Recorrí con la mirada las paredes, como si buscara su antigua vida, como si cada pieza de la casa fuera evidencia de lo que había destruido. ¿De verdad cambiaste las cerraduras?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. 2 veces, dije, con la misma calma de siempre. Me gusta la simetría. Sus labios temblaron. Asintió, probablemente preguntándose si alguna vez volvería a tener control sobre algo. Te vas a arrepentir de esto, dijo, en voz tan baja que parecía un quejido. Todo el mundo me lo promete, respondí. Sigo esperando. Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. El sonido de la cremallera al abrirse fue casi simbólico, leve pero satisfactorio. Al llegar al umbral, dudó. Adiós, Logan. Adiós, Mara, dije. Sal. Escenario izquierdo. Frunció el ceño, confundida por un momento, como si intentara comprender lo que realmente quería decir. Pero luego se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró tras ella, y así, en un abrir y cerrar de ojos, todo terminó. Sin fuegos artificiales, sin gritos. Solo silencio. Esa paz que regresa como si esperara permiso para entrar. Me apoyé en la pared, exhalando tan profundamente que sentí que me desprendía de 5 años de un plumazo. El aire olía diferente ahora, a esmalte de uñas líquido y a libertad. Puse música, algo antiguo y conmovedor, de esos que se ponen cuando por fin pasan las tormentas. Luego me senté en el sofá y reí, no de alegría, sino de incredulidad. De verdad que había intentado empezar de cero conmigo. Su audacia podría haber alimentado a un pueblo pequeño. Esa noche, recibí un mensaje de Ivy, su hermana. Escuché lo que pasó. Ella vive conmigo por ahora. Quizás deberían hablar antes de que las cosas empeoren. Respondí sin dudarlo, ya es un Picasso. No hace falta añadir pinceladas. Ivy no respondió. Lealtad familiar, supongo. Pero al menos Mara tenía un sofá. Pensé que era justicia poética. Una mujer que antes juzgaba a la gente por alquilar, ahora vivía de muebles prestados. A la mañana siguiente, di un largo paseo en coche. Sin destino, solo terapia de asfalto. Ventanas abiertas,
el viento en la cara, la radio a todo volumen. Cuanto más me alejaba de aquella casa, más ligero me sentía. En un momento dado, paré en un restaurante de carretera, pedí panqueques y me di cuenta de que de verdad estaba sonriendo. No la sonrisa forzada de estoy bien, sino la sonrisa genuina que nace de recordar que sobreviviste. La camarera, una señora mayor de ojos amables, preguntó, ¿estás celebrando algo? Yo dije, sí, el final de algo. Ella se rió. Los finales son solo comienzos no anunciados. Mujer sabia, dije. Me trajo jarabe extra. Al mediodía, ya había tomado una decisión. No iba a seguir adelante sin más. Iba a hacer una mejora. Llamé a un agente inmobiliario y puse la casa a la venta. El agente me preguntó, ¿motivo de la venta? Cambio emocional, dije. Ella no entendía, pero no necesitaba hacerlo. Esa noche, ya había estado en 2 visitas. Resulta que a la gente le encanta una casa con energía renovada. Ojalá supieran cómo la limpié. Una semana después, Mara lo intentó por última vez. Llamó desde un número desconocido. Una estratagema clásica. Respondí solo para escuchar lo mucho que se había enamorado. Logan, dijo en voz baja. Me enteré de que vas a vender la casa. Las noticias viajan rápido, dije. Sí. Estoy cansado de vivir en una escena del crimen. Podríamos, comenzó, pero se detuvo, como si supiera que cualquier cosa que dijera ya no tendría poder. No importa, dije, ya anticipando que ella se rendiría. Buen instinto, dije. Hubo una pausa y luego ella susurró. Realmente, te amo, ¿sabes? Suspiré. Entonces deberías haber contado tus acciones. Ella no respondió, simplemente colgó. El silencio que una vez se sintió vacío ahora llenaba el lugar con algo más. Libertad. Fue la última vez que escuché su voz. Cuando por fin se vendió la casa, me quedé en la sala vacía por última vez. El eco de las paredes era diferente ahora. Sin gritos, sin tensión, solo silencio y luz solar. Miré a mi alrededor, casi esperando que algún montaje de flashback se reprodujera en mi cabeza, pero no pasó nada. Solo alivio. Susurré, casi para mí mismo. Adiós, reina del caos. Cerré la puerta detrás de mí y me fui. Lejos. Mudarme a mi nuevo apartamento fue como empezar de cero. Espacio más pequeño, más paz. Nada de discusiones por armarios compartidos, nada de mentiras perfumadas. Incluso compré muebles nuevos, baratos y sencillos. La primera noche, preparé la cena para una persona. Abrí una cerveza y brindé por la libertad. Para empezar de cero, no se lo dije a nadie. El refrigerador zumbó en señal de acuerdo. Riley apareció más tarde con su habitual sabiduría directa. Tío, dijo, mirando el apartamento. Te ves más ligero. Me quité 63 kilos de drama, dije. ¿Te refieres a Mara? Me refiero a todo lo relacionado con ella. Él se rió. ¿Y ahora? Me encogí de hombros. Quizás viajar, quizás dormir, quizás existir sin pedir disculpas. Qué profundo, dijo, tomando una cerveza. ¿Vas a escribir un libro sobre esto? Ya lo escribí, dije, levantando mi sobre amarillo. Un éxito de ventas en la sección final. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de algo que no me había impactado antes. La venganza no era la victoria. La paz sí. Verla caminar hacia la salida no era el triunfo. Fue mi decisión de no perseguirla lo que lo selló. Había pasado años reaccionando a Mara. Sus cambios de humor, su silencio, su caos. Pero ahora, por primera vez, estaba quieto. Quieto, pero no atrapado. Tranquilo, pero no entumecido. Simplemente listo. Esa noche me acosté con la ventana abierta, con la ciudad bullendo afuera. En algún lugar, Mara probablemente estaba inventando su propia versión de los hechos, intentando pintarse como la heroína incomprendida. Pero no importaba. Que escribiera su historia. La mía ya había encontrado su final, y no. La necesitaba en la secuela. El ghosting tiene mala fama hasta que eres tú quien lo hace por tu propia tranquilidad. Te diré que hay cierto poder silencioso en no responder. Después de años de explicarme, disculparme y justificarme ante una mujer que creía que la responsabilidad era un mito, el silencio se sentía como un lujo. Al principio no había planeado ignorar a Mara. Ocurrió de forma natural, como si mi alma hubiera bloqueado su número antes que mi cerebro. En los primeros días tras su gran salida, mi teléfono se iluminó como una máquina tragamonedas. Mensajes, llamadas, mensajes de voz que iban desde llorosos hasta furiosos, pasando por discursos motivacionales manipuladores. Logan, necesitamos cerrar este capítulo. No puedes simplemente borrar a alguien. Merezco ser escuchado. Mi favorito fue, cometí errores, pero, ¿no me extrañas? La extrañabas.
Yo extrañaba su sentido común. Extrañaba no revisar 2 veces mis facturas de la tarjeta de crédito. Extrañaba dormir al lado de alguien que no estuviera ya ensayando una traición en su cabeza. Pero ella, no, para nada. Al cuarto día, los mensajes se alargaron. Las notas de voz se convirtieron en ensayos con música de fondo, como si pensara que respondería mejor con ambiente. Una noche, dijo, espero que seas feliz. Parece que tú prosperas mientras yo me desmorono. Escuché ese mensaje 2 veces, no por compasión, sino porque parecía la primera vez que decía algo sincero en años. Yo prosperaba, y ella se desmoronaba. Por fin, equilibrio. No borré los mensajes. Los archivé, no como recuerdos, sino como recordatorios de cómo suena la paz en comparación con el caos. Cada vez que quería responder con alguna respuesta ingeniosa, me recordaba a mí mismo que no le debo un cierre. Le di los documentos, y eso es lo más cerca que se puede estar de un cierre en esta situación. Riley fue el primero en notar el cambio en mí. Apareció un sábado con tacos y esa sonrisa que uno pone cuando está a punto de decir algo que considera profundo. Te ves diferente, dijo. Tranquilo. Da miedo. Gracias, dije. A eso le llamo respeto propio con un botón de bloqueo. Él se rió. Entonces, ¿realmente no estás hablando con ella? No. Le estoy dando la espalda con más frialdad que a una mala cita de Tinder. ¿Crees que esto es saludable? Creo que ya era hora. Riley se encogió de hombros. Hombre, admiro tu compromiso. La mayoría ya se habría rendido. La mayoría de los chicos nunca han sido engañados por un hombre que dice sinergia sin ironía. Tocar. Casi al mismo tiempo, Derek me envió un mensaje de texto para informarme. El divorcio se había formalizado oficialmente. La casa se vendió. Los bienes se dividieron según la cláusula. Así que, por supuesto, 100% míos. Eres legalmente libre, escribió. Me quedé mirando esas palabras por un rato. Legalmente libre, debería haber habido confeti. En cambio, simplemente sonreí, me recosté y dejé que esa frase se me calara en los huesos. Ser legalmente libre significaba que ya no podía arrastrarme a su drama. No podía culparme, no podía manipularme, ni siquiera podía usar mi nombre para abrir una cuenta de crédito en una tienda. Por primera vez en años, era un hombre soltero. Mara no se tomó bien el silencio. Tras una semana desaparecida, intentó intensificar las emociones. Andy, si no contestas, iré. No respondí. En serio, Logan. No puedes ignorarme para siempre. Mira eso. Al día siguiente, me envió una foto vieja de nosotros en nuestro aniversario, sonriendo, fingiendo. El pie de foto, éramos buenos una vez. Lo miré fijamente durante un minuto entero y luego hice clic. Borrar. No en bloquear. Borrar significa que dejaste de importarte por completo. Cuanto más te ignoraba, más me redescubría. Es increíble cuánta energía recuperas cuando no estás financiando emocionalmente el caos de otra persona. Retomé viejos pasatiempos, volví a correr y preparé comidas de verdad en lugar de vivir a base de fideos, ramen y resentimiento. Mis compañeros de trabajo también lo notaron. Has estado sonriendo mucho últimamente, dijo mi asistente Jenny una mañana. ¿Mujer nueva? No, respondí. Ninguna mujer. Ella se rió. Ya basta. No se equivocaba. Pero, por supuesto, Mara no se rindió. Segunda semana. Envió una carta manuscrita. ¿Quién hace eso en 2025? Llegó en un sobre rosa, con olor a arrepentimiento y perfume caro. La letra era elegante, como si quisiera demostrar que aún podía controlar la narrativa. Decía, sé que te lastimé. Sé que fui egoísta. No puedo dormir. Sigo viendo tu rostro cuando cierro los ojos. Por favor, háblame. No me importa si gritas. Solo quiero escuchar tu voz. Lo doblé con cuidado, caminé hacia mi cubo de basura y lo tiré sin detenerme. Sin dramatismo, solo precisión. La tapa del cubo se cerró de golpe como un punto al final de una frase larguísima y estúpida. En la tercera semana, empecé a oír rumores. Ivy me envió un mensaje, está pasando por esto. Perdió su trabajo, perdió amigos, ya no es ella misma. Miré el mensaje y respondí, debería intentar ser otra persona. Ivy respondió con un simple wow. No me molesté en aclararlo. No había nada que aclarar. Las acciones tienen consecuencias. Las suyas simplemente llegaron en el momento justo. Aún así, no fui cruel. No publiqué nada en línea. No hablé mal de ella con amigos en común. No hacía falta. Su caída fue autopublicada. Una tarde, mientras reorganizaba mi apartamento, encontré el viejo álbum de bodas. De alguna manera, había sobrevivido a la purga, guardado en una caja con la etiqueta miscelánea. Lo hojeé con morbosa curiosidad. Allí estábamos,
todos sonrientes, con las manos juntas, el predicador en plena bendición. Parecía una escena de una novela que no merecía una secuela. Cerré el libro con cuidado y lo arrojé a la pila de donaciones. Deja que alguien más mire esas sonrisas e imagine que son reales. En ese momento, Riley me convenció de irme nuevamente. No puedes quedarte en casa para siempre, dijo. Vamos a un bar a ver gente. Acepté a regañadientes, sobre todo porque me había quedado sin bocadillos. Terminamos en un pequeño restaurante, en una azotea del centro. Luces de cadena, música suave, el tipo de ambiente diseñado para sanar. No buscaba nada. Definitivamente no era amor, pero fue bueno volver a reír. Hablar sin buscar mentiras. Conocí a una mujer llamada Lie. Tenía una energía tranquila, lo opuesto a el huracán de Mara. Hablamos de viajes, libros, la vida. No compartió demasiado, no sonrió demasiado, simplemente escuchó. En un momento, dijo, pareces alguien que ha pasado por algo pesado, pero ha aprendido a llevarlo ligero. Sonreí. Digamos que se me cayó el equipaje. Se rió. Una risa de verdad. Sencilla, sincera. No fue romántica, pero me recordó lo normal que es. A la mañana siguiente, me desperté con otro mensaje de voz de Mara. Vi tu foto. Te ves feliz. Yo estoy feliz. En serio, solo espero que me recuerdes. No escuché el resto. No había nada más que escuchar. Eso es lo que pasa con el ghosting. No se trata de castigo. Se trata de paz. No los ignoras para que te atormenten. Los ignoras porque finalmente entiendes que ya no valen tus palabras. Una noche, semanas después, estaba sentado en mi balcón con una copa, mirando las luces de la ciudad, cuando lo comprendí. No había pensado en Mara en todo el día. Ni una sola vez. Ni en sus mentiras, ni en su perfume, ni en su traición, en nada. El fantasma de su presencia finalmente había abandonado la habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que no la había ignorado. Había ignorado la versión de mí que la toleraba. El hombre que callaba para mantener la paz, que aceptaba un amor a medias como suficiente. Él también se había ido. Y en su lugar había alguien mejor. Alguien que había sanado. La semana siguiente, Dererick llamó una última vez. Tengo algo para ti, dijo. Tu copia final del caso. Está todo cerrado. Me envió un PDF con el decreto sellado, los sellos oficiales, las firmas, el exorcismo legal completo. Lo imprimí, lo guardé en una carpeta amarilla y lo guardé en el cajón junto a mi pasaporte, documentos de libertad. Le puse una etiqueta. Y cada vez que abría ese cajón después, sonreía. A finales de ese mes, Mara dejó de contactarme. No más llamadas, ni cartas, ni mensajes desesperados. Me gustaría pensar que por fin lo entendió. O tal vez simplemente se quedó sin energía. Sea como sea, no celebré su silencio, simplemente lo disfruté. Significaba que el capítulo había terminado. La casa se vendió. La historia terminó. El fantasma fue enterrado. A veces me pregunto si se ha dado cuenta de lo fácil que es la vida cuando dejas de intentar controlarla. Probablemente no. Hay quienes nunca aprenden esta lección, pero yo he aprendido que el silencio no está vacío. Está lleno de respuestas. Cada mensaje sin responder, cada llamada sin devolver, cada mensaje de voz ignorado, todo hablaba más fuerte que cualquier discusión. Decía he terminado. Él dijo, ya no tienes acceso. Él dijo, la paz no se comparte. Se conquista. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por ella, simplemente me encojo de hombros y digo, fue una lección. Caro, pero completo. Y luego cambio de tema porque no vale la pena hablar de ella. El único fantasma que queda en mi vida ahora es el que enterré en silencio. Su recuerdo. Y créeme, no estoy atormentado. Soy libre. Sabes que has sanado cuando la venganza empieza a saber a paz en lugar de a whisky. La casa había desaparecido. El divorcio estaba formalizado. Y mi celular había dejado oficialmente de ser un drama. Estaba sentado en mi nuevo apartamento una tranquila mañana de domingo, con la luz del sol filtrándose por las persianas, café en mano, observando el polvo flotar en el aire como confeti de la libertad. El mundo exterior bullía, pero adentro, silencio. Del buen silencio. Del que no exige respuestas. Habían pasado meses desde la última vez que Mara intentó contactarme, y no había pensado en ella para nada, salvo cuando alguien dijo sin querer la palabra vacaciones, y tuve un pequeño recuerdo de Tep relacionado con el protector solar y la traición. Por lo demás, la vida era normal, lo cual parecía casi ilegal después de años de agitación emocional. El sobre amarillo, el mismo que desencadenó la reacción en cadena, estaba en el cajón de mi escritorio. No lo había abierto desde aquella noche, pero me gustaba saber que estaba allí. Mi
El santo grial personal del cierre también guardé algunas copias, archivadas cuidadosamente, porque a veces la libertad necesita documentación. Esa mañana, me encontré mirando ese cajón, no por nostalgia, sino por curiosidad. La misma curiosidad que te lleva a buscar a tu ex en Google solo para confirmar que sigue existiendo, preferiblemente en baja resolución. Abrí el sobre y allí estaba. Bordes arrugados, una leve mancha de café, aún con un ligero olor a tinta de impresora y a justicia poética. Lo recogí, me senté a la mesa y me quedé mirándolo. La última vez que este sobre estuvo en manos de alguien más, destruyó mi matrimonio. Ahora parecía algo común y corriente. No es una locura. Algo que una vez simbolizó el caos ahora parecía solo papel. Saqué los documentos, hojeándolos como si fueran un álbum de fotos antiguo. Capturas de pantalla, recibos, cláusulas, las notas sarcásticas de Derek en los márgenes. Sonreí al ver una línea donde había escrito la cláusula 7, fraude y adulterio. Logan lo gana todo. Lo siento, Mara. Ese hombre se merecía un premio. Mientras releía la evidencia que antes me hacía hervir la sangre, algo cambió. Ya no sentía ira, ni siquiera lástima. Simplemente sentía gratitud porque sin todo esto, todavía estaría atrapada en esa miseria educada que llamamos matrimonio. La gente dice que el amor te libera, pero a veces es el sobre el que lo logra. Esa carpeta amarilla había logrado lo que años de terapia no pudieron. Cortó el cordón umbilical a la perfección. Pasé la mano por el papel y me reí a carcajadas porque, siendo sinceros, ¿quién demonios hace ceremonias emotivas para documentos legales? Al parecer, yo. Me serví otra taza de café, brindé y dije, el mejor regalo de ruptura que jamás haya existido. El teléfono vibró, sacándome de mi espiral emocional. Un número desconocido. Consideré ignorarlo, pero la curiosidad y la curiosidad de mi compañero de piso me hicieron responder. Logan Pierce, dije, intentando sonar más formal de lo que un hombre en pijama debería. Logan. La voz al otro lado era femenina, vacilante. Por una fracción de segundo, se me revolvió el estómago. Reconocí esa voz. Mara, dije secamente. ¿Sigues viva? Los milagros existen. Suspiró. No me importa luchar. Genial, respondí. Estás desarmada. Se hizo el silencio. Entonces habló, con voz suave, casi frágil. Solo quería darte las gracias. Parpadeé con incredulidad. Esto es nuevo. ¿Por qué? El papeleo, dijo, y una amargura me invadió. Por dejarme caer, añadió. Tuve que perderlo todo para entender lo que había hecho. Me recosté en la silla, desconfiada, pero algo en su voz me contuvo. Mara, si esto es otra actuación, estás mal ensayada. No lo es, dijo ella. Estoy recibiendo ayuda. Terapia. Ahora soy diferente. Genial, dije. La superación personal le sienta bien a alguien que solía denigrar a los demás. No mordió el anzuelo, lo cual, para ser sincero, me decepcionó. Solo quería que supieras, continuó, que ahora veo cuánto te lastimé. Antes pensaba que el silencio era un castigo. Ahora lo entiendo. Es paz. Me quedé paralizada por un momento. Sus palabras me tocaron una fibra sensible que ni siquiera me había dado cuenta de que aún estaba sensible. Bueno, dije, tras una pausa, me alegra que me hayas alcanzado. No espero que me perdones, dijo con voz temblorosa. Solo necesitaba decirlo. Y entonces colgó. Sin lágrimas, sin dramatismo, sin manipulación. Solo el clic del final de la llamada. Me quedé allí, mirando mi teléfono, casi esperando que estallara en llamas. Pero en cambio, lo que sentí fue calma. No alivio. No victoria. Solo calma. Como si estuviera escuchando el final de un capítulo de mi vida en tiempo real. Borré el número sin dudarlo. No por rabia, sino porque quería terminar con aquello. Me levanté y caminé hacia el balcón. El viento de la mañana me daba en la cara. La ciudad bullía allá abajo, viva e indiferente, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que ya no la odiaba. Tampoco la amaba. Era solo alguien que conocía. Una pestaña cerrada en mi navegador. Esa noche, me encontré con Riley en nuestro bar de siempre. Un bar pequeño con el suelo pegajoso y unas salitas decentes. Me miró y dijo, pareces extrañamente en paz. ¿Tuviste sexo o fuiste a terapia? Ninguno, respondí. Llamó Mara. Casi se atragantó con su bebida. ¿Respondiste, sí? ¿Por qué? También estás haciendo pruebas para detectar decisiones estúpidas. Ella dijo, gracias. Yo dije. Él me guiñó un ojo sarcásticamente. No, en serio. Gracias. Riley se rió tan fuerte que el camarero nos miró fijamente. Oye, eso no es un remate. Es un giro argumental.
Cuéntame. No me importó, dije. Pero no me molestó. No sentí nada. Levantó su copa. Así que es oficial. Eres libre. No estaba equivocado. Las siguientes semanas transcurrieron en una especie de borrón de normalidad. Trabajo, gimnasio, Netflix, dormir de verdad. Empecé a decir que sí a todo de nuevo. Viajes de fin de semana, restaurantes nuevos, gente que no me pedía apoyo emocional. Incluso me encontré de nuevo con Lie, la chica del bar de la azotea. Tomamos café y hablamos durante horas. Era tranquila, sencilla, divertida, sin que pareciera forzada. No sabía si era romántico, y sinceramente, no me importaba. Simplemente me parecía humano, y eso era suficiente. Un domingo por la noche, estaba ordenando mis cajones cuando me encontré con un pequeño montón de correos sin abrir. Facturas, anuncios y una carta dirigida al señor y la señora Logan Pierce. Me reí. ¿La señora quién? Abrí la carta. Era de la compañía hipotecaria, confirmando la transferencia definitiva de la propiedad a mi nombre. Al final estaba la frase: se disuelve toda responsabilidad solidaria. Me quedé mirando esas palabras. Y entonces, al mirar el sobre en mi escritorio, algo poético me impactó profundamente. Ese sobre amarillo no solo puso fin a un matrimonio. Reescribió la definición de libertad para mí. No fue venganza. No fue amargura. Fue un equilibrio restaurado. Tomé un bolígrafo y escribí en el reverso en mayúsculas: el sobre que me liberó. Lo guardé de nuevo en el cajón, no como un recordatorio de dolor, sino de poder. Toda cicatriz necesita un recordatorio, y ese era el mío. Con el tiempo, la gente empezó a notar la diferencia. Mis compañeros de trabajo decían que me veía más delgada. Mi madre dejó de mirarme con lástima durante la cena del domingo. Incluso mi jefe, que normalmente solo elogiaba las hojas de cálculo, dijo: últimamente has estado en tu mejor momento. Pase lo que pase, sigue así. Sonreí y dije: divorcio. Muy subestimado. Meses después, hice un viaje en solitario al campo, a una cabaña cerca de un lago. Nada de lujos, solo tranquilidad. Llevé un diario, el teléfono en modo avión y una botella de bourbon, porque la sanación siempre debe venir con buena compañía. Una noche, sentado junto a la chimenea, tomé mi cuaderno y comencé a escribir. No sobre Mara, ni sobre venganza, sino sobre la paz, sobre aprender que no se puede arreglar a quienes se aprovechan de la paciencia, sobre darme cuenta de que el silencio no significa debilidad, sino autodefensa. Escribí hasta que me dolió la mano. Luego cerré el cuaderno y miré fijamente las llamas. En algún lugar, Mara probablemente estaba haciendo lo que la gente hace cuando finalmente se da cuenta de que no es la heroína. Y no pasa nada. Su historia no me correspondía. A la mañana siguiente, me desperté temprano y vi el amanecer sobre el lago. El aire era frío, cortante, sincero. Pensé en el hombre que era cuando todo esto empezó. Desesperado, esperanzado, furioso. Y luego pensé en el hombre que era entonces, en ese momento. Contento, fuerte, libre. Le susurré al agua: lo lograste, hombre. Porque a veces hay que decirle en voz alta para creerlo. Al llegar a casa, dejé el sobre amarillo en el estante. Ya no estaba escondido en el cajón, sino expuesto como un trofeo. No de venganza, sino de recuperación. Los amigos que me visitaban a veces lo señalaban y preguntaban: ¿qué es eso? Sonreí y dije: un recordatorio de que el papeleo puede salvar tu alma. Se rieron, pero lo decía en serio. Cada vez que miraba ese sobre, me recordaba lo lejos que había llegado. Del hombre que toleraba las mentiras al hombre que prefería el silencio al drama, la calma al caos. Una noche, organicé una reunión en mi casa. Riley, Lie y unos amigos del trabajo. Sonaba música, había comida por todas partes y las risas resonaban en las paredes. En un momento dado, Leo se acercó al estante, cogió el sobre amarillo y dijo: eso suena importante. Sonreí. De verdad que sí. Es lo único en este apartamento que vale más que todo lo demás junto. ¿Qué hay dentro?, preguntó. Libertad, dije simplemente. Ella se rió, sin entender del todo, pero no importaba. La historia no era para todos. Era para mí. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran, me quedé junto a la ventana con un vaso de bourbon, contemplando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, no sentí que sobrevivía. Estaba viviendo. Y tal vez ese fue el verdadero punto de inflexión. No la traición ni la venganza, sino la tranquila comprensión de que la paz no necesita anunciarse. Simplemente entra, se sienta y se instala. Terminé mi bebida, apagué las luces y miré el sobre una última vez antes de quedarme dormido. Ya no era solo papel. Era la prueba. La prueba de que los finales pueden ser hermosos si los escribes tú mismo.
La prueba de que a veces el cierre no viene de excusas ni explicaciones, sino de decidir finalmente que la historia ha terminado. Sonreí y susurré. Gracias por todo lo que arruinaste. Y me quedé dormido en ese tipo de silencio que solo pertenece a los verdaderamente libres. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.